del Señor que en esta tarde va a estar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, del verso 1 al 13. San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13, estará la palabra del Señor. Repito, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos 1 al 13, la palabra del Señor. Si usted la ha encontrado, vamos a dar lectura en el nombre santo y poderoso de Cristo, nuestro Señor. Amén. Dice su palabra. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bendiga el Señor esta lectura de su palabra. Quiero invitarle, mi hermano, que con mucho respeto y reverencia hagamos una oración ante el Señor para que Él en esta tarde nos dé, ¿no es cierto?, lo que nosotros necesitamos. Bien conoce el Señor la necesidad de nuestros corazones, por lo tanto quiero que incline su rostro, por favor, en el nombre del Señor, y oremos a Dios para que Él nos hable en esta tarde. Amado Señor, le damos infinitas gracias porque nos permite, Señor, estar en este culto santo. Señor, de forma diferente, como ya por algún tiempo lo hemos venido haciendo, Señor, queremos pedir y rogar que aunque sea a través de esta plataforma, de estas pantallas, Señor, la presencia de su Espíritu Santo esté en nosotros y con nosotros. El respaldo suyo, Señor, para su palabra sea directo a través de su Espíritu Santo. Que, Señor, cada palabra que salga de mi boca sea palabra suya, Señor. Que me use como un vaso de barro para que toda la gloria y la excelencia sea suya y solo suya, mi Dios. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos que están tras estas pantallas. Señor, que podamos tener conexión espiritual. Que estemos todos, Señor, unidos en un solo espíritu. Que nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón y de todo nuestro ser sea oír la voz suya, sea oír lo que usted quiere enseñarnos y entregarnos. Padre mío, no palabra de hombre, sino que sea su palabra la que escuchemos. Señor, bendíganos con un don, Señor, de discípulo para oír con atención lo que usted nos enseñe y poder, Señor, desde ahora mismo comenzar a ejercer y hacer la palabra gloriosa suya. Señor, que parte de este servicio, Señor, sea todo dirigido por usted y que en algo nosotros incluimos, Señor, que sea lo mínimo, porque, Padre, queremos ver la gloria suya, queremos sentir su poder y su gozo en nuestros corazones. Señor, ahora tome dominio de todo lo que hagamos, especialmente de esto que tiene que ver con usted, con su palabra. Señor, diríjanos usted a través de su Espíritu Santo, se lo rogamos, se lo pedimos, en el nombre glorioso y santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome asiento el que esté de pie y pongámonos, ¿no es cierto?, en condiciones para poder compartir la gloriosa palabra del Señor. Vamos hoy, hermanos, de alguna manera a compartir lo que tiene que ver con esta palabra que yo creo que no hay cristiano, digo, que no haya experimentado de alguna u otra manera tentaciones en la vida, especialmente la vida espiritual, la vida de cristiano que tenemos.
¿Y por qué es importante considerar, hermanos, esta palabra? Porque las grandes luchas y las grandes batallas que tenemos como cristianos vienen a causa de tentaciones. Ahora, ¿por qué al cristiano tienen que venirle tentaciones? Es porque tenemos nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos del Señor, un enemigo acérrimo, que no es directamente nuestro enemigo, pero es enemigo de Dios, y todo lo que sea de Dios va a ser enemigo de Él. Y como nosotros ahora somos hijos de Dios, la lucha va a ser contra nosotros. Este término tentación ha traído como consecuencia para muchos el haber sido derribados, el haber sido muertos espiritualmente, el haber tropezado y caído muchos y que ha costado mucho levantarse. Y no solo eso, sino que muchos han quedado tendidos en el camino a causa de no saber contrarrestar, al no saber, ¿no es cierto?, de alguna manera luchar contra la tentación. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que esta palabra que vamos a compartir hoy tiene mucho, mucho que enseñarnos como cristianos, como hijos del Señor. Si usted nota lo que hemos leído hoy, hemos visto cómo el diablo, el enemigo de Dios, no escatimó ni siquiera, ¿no es cierto?, un dejo de preocupación, porque aún arremetió contra el mismo Hijo de Dios. Y yo quiero decirle, hermanos, que no es que el diablo no haya sabido que Jesús no era el Hijo de Dios o que era el Hijo de Dios. Sí, lo sabía perfectamente. Pero el diablo tenía un conocimiento acabado de que Cristo Jesús, cuando vino a esta tierra, ese Dios que él había conocido allá, ahora se hace hombre. Y no cualquier hombre, sino que un hombre, ¿no es cierto?, 100% hombre, a pesar de ser 100% Dios. Y esta es la lucha teológica de muchos, ¿no es cierto?, que hay quienes dicen, no, que Jesús vino a hacerse hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Otros dicen, ¿no es cierto?, que no, que vino aquí a la tierra y que nunca dejó de ser hombre. La lucha es esa, pero yo le digo, Cristo aquí en la tierra fue 100% Dios y fue 100% hombre. Solo que lo 100% Dios lo ocupó en algunas situaciones y en otras se despojó de su deidad y es 100% hombre. Pero en esto de la tentación, tenga por seguro usted que Jesús era 100% hombre. Y hay un paralelo, hermanos, que quiero compartir con ustedes al respecto de esto, que nos va a dar a nosotros luces de la importancia que tiene este texto, que a veces simplemente se ve, ¿no es cierto?, como la tentación de Jesús. No, le digo, este texto y este pasaje tiene mucho que ver con usted y conmigo, porque gracias a esto que vamos a ver, usted se va a dar cuenta que Cristo el Señor no solo vino a salvarnos, sino que vino a abrirnos caminos, vino a darnos muestras y pruebas contundentes de que el cristiano, hijo de Dios, que adquiere la llenura del Espíritu Santo, puede completamente contrarrestar toda tentación del diablo. Entonces, el paralelo que yo quiero mostrarle al respecto es este. Cuando allá en los principios de los tiempos, Adán, ¿no es cierto?, es tentado, Eva, ¿no es cierto?, y por ende Adán es tentado, hubo, ¿no es cierto?, a causa de esto, en este encuentro con Satanás, una pérdida catastrófica para el hombre y para la humanidad en sí. A través de esa primera tentación que el diablo provee, ¿no es cierto?, allí en el huerto, a Adán y a Eva, viene, ¿no es cierto?, a causa de esto, la muerte del ser humano, la muerte espiritual del hombre y la muerte carnal también, por ende. Pero lo glorioso en este paralelo es que ahora, a través de esta tentación del mismo diablo a la persona de Cristo, viene a través de toda esta vivencia de Jesús en esa tentación, la salvación para todos nosotros, ya que Cristo, a pesar de haber sido 100% hombre, mire, contrarrestó de una manera gloriosa y perfecta toda tentación del diablo, viviendo las mismas necesidades que nosotros, viviendo y teniendo los mismos deseos que nosotros. Cristo Jesús dijo no a toda tentación. Y eso sí que es glorioso. ¿Sabe por qué? Porque por un hombre, dice la Escritura, vino la muerte por la causa de la tentación del diablo, pero por otro hombre, ¿no es cierto?, que es Cristo el Señor, vino también la vida para nosotros. Por lo tanto, es importante entender este pasaje. Es decir, que este pasaje, mis hermanos amados, tiene mucho que darnos y entregarnos a nosotros. Este pasaje es mucho más importante que la simple historia o la linda historia, ¿no es cierto?, de cómo Cristo luchó contra la tentación del diablo. Viene a ilustrarnos,
algo que es muy importante considerar, porque usted y yo vamos a ser tentados al igual y de igual manera como fue tentado Cristo, y a igual manera como fue tentado Adán y Eva al principio. Y vamos a ir viendo algunos matices con respecto a este tema. Pero lo más importante que yo quiero que usted no saque de su mente, que Cristo salió victorioso de esta tentación. Por sobre esta tentación, Cristo salió victorioso. Es decir, Cristo triunfó. Cristo triunfó. No solo Cristo ha triunfado, hermanos, sobre la muerte, que es lo más glorioso. Cristo triunfó sobre tentaciones. Cristo triunfó sobre muchas cosas que nos ha dado ejemplos a nosotros hoy día. Por lo tanto, este encuentro, hermanos, que tuvo Cristo con el diablo, nos deja un ejemplo de cómo se da la tentación para nosotros. Créame que nosotros no somos tentados de diferente manera a la que Cristo fue tentado. Son las cosas muy iguales, son muy parecidas. Por lo tanto, Cristo hoy es el ejemplo para saber, ¿no es cierto?, mantener y manejar nosotros una postura correcta frente a la tentación. Si usted se pregunta, ¿iré a ser tentado yo? Sí, es obvio que voy a ser. Si es que ya no hemos sido tentados muchas veces por el enemigo, porque el enemigo lo único que quiere, hermanos, es hacernos caer. Entonces vamos a tener que estar atentos a ciertos puntos que vamos a ir viendo a través de lo que leímos hoy y que tienen que ver con que Jesús dice al comienzo de lo que leímos, fue lleno del Espíritu Santo. Primer punto importante, y lo hemos venido analizando a través de la Escritura, lo importante que es el Espíritu Santo en la vida de todo cristiano. Esto no es una opción, hermanos. El Espíritu Santo es una necesidad en el cristiano, porque solo a través del Espíritu Santo el hombre puede guerrear las luchas espirituales que tiene el ser humano. Y ojo que las tentaciones están dentro de las luchas espirituales que el cristiano tiene. Porque cuando nosotros hemos adquirido espíritu en nuestra vida, cuando hemos nacido de nuevo, nuestras luchas son espirituales. Son contra la carne, pero son espirituales. Por lo tanto, vamos a ir desglosando eso. Segundo punto que vamos a ver, ¿no es cierto?, que dice la Escritura que Cristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es decir, que aquí hay una cosa que es trascendente. Bueno, el Evangelio de Marcos me parece que dice que fue el Espíritu Santo el que impulsó a Cristo al desierto. Llevado o impulsado viene a ser lo mismo. Ahora uno diría, pero ¿por qué el Espíritu Santo tenía que llevar a Cristo allá? ¿Por qué? Porque Cristo iba a marcar, hermanos míos, un camino a seguir a través de esa tentación. Por eso es que el Espíritu Santo se preocupó de hacer en Cristo una obra gloriosa. Acuérdese que Cristo estaba preparado, porque ¿se acuerda cuando Cristo recibió el Espíritu Santo? Cuando fue bautizado en el Jordán. Cuando Juan el Bautista bautiza a Cristo, dice que del cielo descendió en forma de paloma el Espíritu Santo y se posó sobre él. Entonces Cristo adquiere esa llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, el segundo punto es que el Espíritu Santo nos va a llevar a luchas que vamos a tener, pero cuando vamos con él, vamos seguros. Y lo va a probar el Espíritu Santo a través de la palabra que hoy día vamos a ver. Ahora, otro punto importante a considerar es que quien tentó a Cristo Jesús, como quien tentó a Adán y Eva al comienzo, no fue Dios. ¿Ah? Hay muchos que a veces piensan y dicen, es que estoy siendo tentado por Dios. Es imposible, porque la Escritura dice que el que tienta es el diablo. Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Eso lo dice la Biblia. Entonces el que tienta al hombre es el diablo. Es nuestro enemigo. Él es el que tienta. Entonces vamos a ver el texto y lo analizamos en breve entonces con la ayuda del Señor. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días dice que estuvo y era tentado. Hermano, era tentado, que si usted lo sigue en la Escritura, no habla de que solo un día o a los 40 días Cristo fue tentado. Lo que habla aquí desglosa un poco de la tentación de los últimos días, pero sabe, Cristo fue tentado por 40 días, lo dice así la Escritura, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, dice, pasando los cuales tuvo hambre. ¿Quién tiene hambre sino el ser humano? Los seres angelicales no tienen hambre. Los ángeles, ¿no es cierto?, no sienten hambre. Pero Cristo era 100% hombre, por eso es que también la Escritura es clara en decir que no comió en aquellos días y tuvo hambre. Ahora, cuando el enemigo encontró que después de 40 días de ayuno había una necesidad grande en la persona de Cristo y en su cuerpo, ahí es donde el enemigo viene y dice, comienza la tentación. Verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mire, a esta piedra, no todas las piedras.
Lo más probable es que a los 40 días de ayuno Cristo haya estado viendo cosas que parecían ser otras. Es decir, vio una piedra y lo más probable es que haya tenido la forma de pan. Y el enemigo usa esa necesidad corporal y básica de Cristo Jesús en aquel tiempo, ¿no es cierto?, después de esos 40 días, y le dice el enemigo, si eres hijo de Dios, está no solo queriendo hacer caer para que él se tiente a usar su poder, su deidad a través de esto, sino que está diciéndole, si eres hijo, a ver, si te crees o te sabes hijo, haz esto, a ver. Fíjese cómo el enemigo tienta. Él sabe que nosotros somos hijos de Dios y nos va a tentar, nos va a decir, mira, a ver, si eres hijo, haz esto. Y le dice el enemigo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero la respuesta de alguien que está con la llenura del Espíritu Santo, de alguien que maneja bien la Escritura, mire lo que dice. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. ¿A dónde lo lleva? A la palabra. Primer punto era ser lleno del Espíritu Santo. Y ya vamos viendo ahora el segundo punto. A entender y manejar bien la palabra del Señor. Porque Jesús le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es decir, que Cristo sabía perfectamente que la forma de contrarrestar la tentación del diablo era estar lleno del Espíritu Santo y además manejar bien la palabra de verdad, la palabra que es como espada de los filos, que dice que penetra hasta partir el alma. Cristo la sabía usar, la aprendió a usar y la sabía usar perfectamente y sabía que había poder en la palabra del Señor. Y lo contrarresta esta primera tentación. Y le dice, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Primera tentación, obsoleta. Segunda tentación, y le llevó el diablo, dice, a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, el deseo de los hombres de liderar, de tener algo, de conocer mucho, de tener en su mano todo poder. Y le dice el enemigo, ¿no es cierto? Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque hay gloria en el mundo. Por eso es que usted a veces también es llevado a querer las cosas que hay en esta vida, a desear las cosas de esta vida. Pero mire, a Cristo se la ofreció el diablo y él le dice, a ti, el enemigo le dice, a ti te daré toda esta potestad, autoridad, ¿no es cierto? Y la gloria de ellos, o sea, la hermosura de ellos, porque a mí me ha sido entregada, dice el diablo, a quien quiero la doy. Y le dice ahora, si tú postrado me adorares, repito esto, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Es decir, le dice el enemigo, si tú me adoras a mí, vas a ser dueño, Señor, de todo esto. ¿Le hace eco a usted eso? Cuando el enemigo nos tienta, ¿no es cierto?, con cosas de esta vida, nos está diciendo, mira, si solo tienes que tú hacer esto para yo darte todo esto. Y como los ojos, ¿no es cierto?, se van por las cosas lindas y las cosas agradables, el hombre tiende a hacerle caso a la voz del enemigo. Pero Cristo, mire, con sabiduría responde Jesús, le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Mira dónde lo lleva de nuevo, manejo de la palabra. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le está diciendo? Yo puedo estar aquí sumido en hambre, puedo no tener nada, he estado en este desierto por 40 días y no he comido nada, pero aún así reconozco que la palabra de Dios es fortaleza para mí. Y el único que merece, Cristo lo dice, mire, el Hijo de Dios diciendo, el único que merece adoración es Dios. Y solo a Él se debe adorar. Hermano, qué enseñanza más profunda. Porque el cristiano verdadero, al único ser que adora es a su Dios. No se adora la riqueza de esta vida, no se adoran las posiciones de esta vida, no se adoran nuestros cargos y nuestros puestos que tenemos, no se adoran las cosas que hemos adquirido acá, se adora solamente a nuestro Dios. Lo demás es todo pasajero. Y Cristo lo había entendido porque la Escritura lo dice. Segunda tentación, obsoleta ante el Señor. La tercera, y le llevó a Jerusalén, el diablo, mire que aquí, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, mire cómo juega de nuevo con él. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Mire, lo lleva, y aquí esto se parece tanto al pecado original, hermano, se parece tanto a la tentación de allá de Adán y Eva. Le dice, a ver, le llevó al espíritu y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. ¿Qué es lo que está diciendo? Está queriendo hacer que él cambie, ¿no es cierto?, la forma o lo que Dios ha enseñado en su palabra. Eso es lo que estaba tratando de hacer. Porque escrito está, estaba tentándolo a hacer algo que él nunca iba a hacer. Le dice, si eres tú,
Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Él está diciendo, si tú eres hijo de Dios, nada te puede pasar. Nada te puede pasar. Y el Señor, ¿qué le dice? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Y obviamente que el Señor Jesús sabía que toda tentación que el diablo quería proveerle a él tenía que ver con Dios y no solo con él. Porque, hermanos, cuando el enemigo viene contra un cristiano, contra un hijo de Dios, está viniendo contra Dios mismo. Y al que quiere, ¿no es cierto?, herir es a Dios a través nuestro. Por eso, hermano, usted no le permita al enemigo que le haga caer en una tentación. Porque, ¿no es cierto?, el enemigo lo que va a hacer es reírse de Dios a través suyo. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos parte de Dios. Y Cristo lo sabía. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y mire, para terminar lo que leímos, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando yo leía esta escritura me llamaba la atención. ¿Sabe por qué? Porque se apartó el diablo de él. No fue capaz de tener 3 tentaciones, las ganó el Señor y el enemigo no pudo vencer. Pero no se quedó, dice que se apartó, pero solo por un tiempo. Nota, en paréntesis, nunca descuidemos, cuando hayamos pasado una tentación con la gracia y la misericordia del Señor, nunca nos descuidemos, porque el enemigo va a volver a acechar. Eso téngalo por seguro. No puedo cantar victoria cuando he pasado una tentación o por sobre una tentación, porque la otra vendrá más tarde o más temprano, pero va a venir. Entonces, quiero compartir con ustedes lo siguiente. De alguna manera, el problema, hermanos, en realidad no es la tentación. En realidad el problema no son, ¿no es cierto?, esas cosas que el enemigo nos presenta y que nos hacen caer y que llegamos a decir a veces, pero es que yo soy humano, entonces la tentación fue más fuerte que yo, es decir, no pude contrarrestar esta tentación. No, el problema no es la tentación. ¿Sabe por qué? Porque en la tentación se puede contrarrestar con una fórmula que nunca va a fallar. ¿Y cuál era la fórmula? Volvamos al comienzo. Cristo, lleno del Espíritu Santo, manejando bien la palabra del Señor y confiando y creyendo que la palabra de Dios es fiel. Esa fue la fórmula que a Cristo le llevó a cantar victoria frente a la tentación. Entonces, ¿cuál es el problema de la tentación? No es la tentación en sí. El problema es que el cristiano, de alguna manera, no ha actuado, no ha tomado, no se ha hecho de los medios de gracia que Dios le ha dado para que pueda contrarrestar toda tentación. Y ese ha sido el problema del ser humano. Y sabe, esto se lo puedo confirmar, el decirle que no es el problema de la tentación, el problema es el cristiano, es el hombre, es el ser humano, sobre todo el creyente. El problema del creyente, y lo dice la Escritura, el apóstol Juan, me parece que es, en 1 Corintios, si usted quiere lo busca, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que cuando tome leche, esta cuestión hay que quitársela. En el capítulo 10, si alguien tiene prendido el micrófono, que lo apague, por favor. En 1 Corintios 10, en el verso 13, yo quiero que lo analicemos para que usted vea que el problema no son las tentaciones en sí. El problema es el cristiano, es el creyente. Dice 1 Corintios 10, el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, es natural y es normal. Pero mire lo que dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, el problema no es la tentación en sí, el problema es que usted, cuando está cegado por esa tentación, no se da cuenta que Dios le está mostrando el camino, le está diciendo, si eres mi hijo, si estás lleno de mi espíritu, si manejas la palabra, si conoces mi palabra, eres capaz, vas a ser capaz de contrarrestar y a ir contra la tentación. Pero si no ves la salida, quiere decir que tú no estás usando los medios de gracia que yo te he dado. Porque dice fiel es Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que fiel es Dios, quiere decir que Dios nunca falla. Es decir, hermanos, que el hombre, el cristiano, el creyente, cuando está en el medio de la tentación, tiene y siempre Dios le va a dar una salida. Lo dice la Escritura y no miente la palabra del Señor. Dice, porque fiel es Dios, Él te dará juntamente con eso, ¿no es cierto?, la salida a esa tentación.
¿Para qué? Para que podáis soportar. No dice tampoco que la tentación va a ser fácil. Cuando habla de soportar, habla de una lucha, de algo potente. Pero dice que Él es fiel para dar la salida. Entonces, hermano mío, si hay una tentación por enfrente, si hay una tentación por delante, ¿cómo yo contrarresto esta tentación? Es mirando el camino, la salida que Dios me da para salir. Cristo la vio perfectamente. Cuando el diablo quiso engañarlo, hacerle saber que la necesidad corporal de eso que su cuerpo le pedía era más necesaria, ¿no es cierto? O para venderse al diablo. Eso es lo que el diablo quería, que Cristo se vendiera. Pero Cristo, lleno del Espíritu Santo, porque así fue llevado al desierto, y además manejando bien la escritura, la palabra del Señor, contrarrestó la tentación. Hermano, quiero que hagamos el análisis. Pensemos en el pasado. ¿Cuántos han caído? Y muchas veces han dicho, no, es que la tentación es demasiado fuerte, por eso yo caí y no me puedo parar. No es así, porque la Escritura no miente. Dios siempre ha dado la salida. Amén. Pero está en que el hombre la tome o la deje. Porque Dios es fiel y Él da las salidas. Y Él nunca va a permitir que llegue una tentación más grande que nosotros no podamos soportarla. Así lo dice la Escritura. Por lo tanto, hay que entender, hermano, cuáles son las armas que el enemigo tiene. El espíritu que llenó a Cristo, hermanos, es el que también nos puede llenar a nosotros. ¿A qué somos llamados los cristianos sino a ser llenos del Espíritu Santo? El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, no os embriaguéis con vino en sí, de lo cual hay disolución, sino que más bien ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno, dice, no es una opción, es una necesidad imperante, es una ordenanza del Señor, ser lleno del Espíritu Santo. La única manera que un cristiano sea fiel al Señor y que contrarreste y confronte las tentaciones del diablo es a través de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más? El mismo, ¿no es cierto?, Espíritu que guió a Cristo es el que nos guía a nosotros también. O sea, el que llenó a Cristo, ese mismo Espíritu nos puede llenar a nosotros. El mismo Espíritu que guió a Cristo nos puede guiar a nosotros también. Hermanos, cuando nosotros aprendemos eso, nos damos cuenta que no estamos solos, que podemos caminar en paz frente a las tentaciones del diablo y podemos decir no. Y cuando digamos no, nos vamos a sentir gozosos porque hemos vencido, no por nuestra propia fuerza, sino que el Espíritu Santo que hay en nosotros nos ha hecho vencer y contrarrestar las artimañas del diablo que solo quieren destruir. Hermano, cuando tengo una tentación enfrente, ve al mismo diablo queriendo reírse de usted. Ve al mismo diablo, el enemigo, Satanás, queriendo hacerle caer a usted, queriendo destruirla a usted. No es simplemente la tentación en sí no vale nada. Lo que vale, ¿no es cierto?, es la consecuencia de esa tentación. Por lo tanto, hay que tener cuidado en eso. Nosotros, hermanos, podemos tener, en cierta manera, ¿no es cierto?, lo mismo que Cristo tuvo. Cristo vino a entregarnos su propio Espíritu. Cristo fue lleno del Espíritu, nosotros también podemos ser llenos. Cristo manejaba la palabra, sí, nosotros también podemos manejarla. Por algo el Señor se encargó de dejarla escrita la palabra. Yo por la palabra puedo contrarrestar las artimañas del diablo y las tentaciones que el diablo ponga enfrente. Lo mismo lo puso, la llenura también, la misma llenura que tuvo Cristo, la puedo tener yo, la puede tener usted. El problema está en que a veces nuestra carne no nos quiere dejar ir en pos de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tengo deseos ocultos en mí a los cuales yo acaricio. Pero le digo algo, hermano, vaya por la llenura del Espíritu Santo para que pueda contrarrestar las artimañas del enemigo. Porque si no, el que va a sufrir es usted. El que va a sufrir soy yo. Y el Señor no quiere eso. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Está clarito, ¿cierto? El problema es con las tentaciones, no son las tentaciones en sí, es la falta de la llenura. Y también es el poco manejo de la escritura de la palabra del Señor. ¿Cuántos hay de nosotros, de ustedes, hermanos, porque estoy yo predicando? ¿Cuántos hay de ustedes que rara vez toman la Biblia a no ser que tengamos culto como hoy? ¿Cuántos hay que tienen la Biblia, ¿no es cierto?, como amuleto abierto en el Salmo 91, pero nunca han aprendido, ¿no es cierto?, cómo se contrarresta las artimañas del diablo? Y que hoy día estamos viendo este pasaje entre tantos que hay que nos dan enseñanzas y luces maravillosas, cómo debe ser un cristiano, un creyente fiel al Señor, cómo debe manejar bien la palabra del Señor. El apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo que use bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque en el usar bien la palabra de verdad serás beneficiado tú mismo y seré beneficiado yo mismo. Aquí no hay nadie que sea beneficiado, sino usted y yo. Por lo tanto, es importante entender esto también. Ahora,
¿Cuándo viene la tentación? ¿Cómo viene la tentación? Esas son las cosas que también me gustaría que compartamos en breve. Fíjese que la tentación siempre tiene características muy similares. Viene cuando el hombre está en necesidad, viene cuando el hombre está en oscuridad, viene cuando el hombre está en la duda, viene cuando el hombre está, ¿no es cierto?, con pensamientos medio raros. Viene también cuando a lo mejor está esa debilidad espiritual. Fíjese que estas cosas no son cosas nuestras solamente, hermano. Si aún en la Biblia tenemos ejemplos de esta situación. Mire, un tremendo hombre de Dios como Juan el Bautista. Llegó un momento en que estaba en oscuridad, en una celda, ¿no es cierto?, atormentado. ¿Y sabe lo que a él le pasó? Le causó duda algo. Le dijo a sus discípulos que fueran y preguntaran a Cristo si era él el que había de venir o si no esperaremos a otro. Porque estaba en desesperación, estaba pasando angustia a su carne. Y cuando el hombre pasa angustia en la carne, es cuando más fácil está para ser tentado, porque el enemigo le va a tentar con algo que sea, ¿no es cierto?, hermoso y agradable. Si estoy sufriendo, me va a querer sacar de ahí, pero para llevarme a deleite y otros placeres. Pero para al fin destruirme igual. Entonces, hermano, Juan Bautista llegó, tuvo duda, incertidumbre. Ahí vino la tentación. La tentación fue de pensar que Jesús no era el que había de venir. No solo él, el rey David. ¿Cuándo vienen las tentaciones? Cuando el hombre está en ociosidad, cuando estamos, ¿no es cierto?, en vez de estar haciendo lo que debía haber estado David en el campo de batalla con sus ejércitos, ¿no es cierto? ¿Y dónde estaba? En el palacio, aburrido. Mira para el lado, ¿no es cierto?, la ociosidad, y lo hace mirar el pecado. Son las formas, hermanos, que el enemigo usa para acercarse a nosotros y hacernos caer. Ojo, hermanos, que las pautas son bien claras y hay ejemplos bíblicos al respecto. No solo David, está también Esaú, cuando había una necesidad corporal y tenía hambre esa mujer. Mire, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Saben lo importante que era en aquellos tiempos la primogenitura? Eran beneficios tremendos que tenía el hijo mayor, que heredaba de su padre, riqueza, autoridad sobre su familia y muchas otras cosas más. ¿Y saben? La vende por un plato de lentejas. Y usted dice, ¿pero cómo pudo haberlo hecho? Sí, pero si usted estuviera en esa necesidad, tenga por seguro que el diablo también va a venir a hacerlo caer y engañar. Entonces, cuidado, porque la necesidad también pudiera ser causa de que venga la tentación a nosotros. ¿Quién más? José. José no cayó, pero fíjese que en un momento cuando no estaba el dueño de casa, la mujer quiso tentarlo. Porque el diablo busca la oportunidad y a eso es lo que quiero llegar. Hermanos, estemos atentos a cuando venga la tentación, porque créame, la tentación la va a dar lugar usted y yo. Somos nosotros los que damos lugar al diablo para que venga. Le aseguro que una persona, un cristiano lleno del Espíritu Santo, que maneja bien la Escritura y la palabra, mire, va a estar tan sólido que el diablo a veces ni se va a molestar en tentarlo. Porque sabe que ese cristiano, esa cristiana va a contrarrestar aquella tentación por el Espíritu Santo y por su palabra. Pero va a venir el diablo cuando los pille desapercibido usted, cuando lo encuentre, ¿no es cierto?, débil en alguna manera, cuando lo encuentre con alguna necesidad en su carne, en su cuerpo. Así lo va a hacer el diablo. Fíjese que uno escucha mucho y a veces leemos, por ejemplo, cuando hay falta en los matrimonios. ¿Cuándo ocurren estas cosas? Cuando hay división, cuando está separado el esposo de la esposa, cuando el hombre se va a trabajar lejos o viceversa. Y el enemigo viene con la tentación. Entonces encuentra una debilidad. Por eso es que hay que estar, hermanos, apercibidos de la gracia del Señor. Por eso es que hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que hay que estar atentos a la Escritura, a la palabra de Dios que nos dice, cuando te encuentras en esta situación, es cuando el enemigo vendrá a tratar de hacerte caer, hacerte fallar. Y el problema está en que cuando el hombre cae y falla y dice sí a la tentación, la destrucción es inminente. Y muchos han caído y han quedado tendidos en el camino. Hermano, le digo algo en esta tarde, en esta noche ya, lo que el Espíritu Santo quiere, lo que Dios quiere de usted es que usted no vaya a ser destruido por el diablo, porque tenga por seguro que frente a usted siempre va a estar el enemigo de nuestras almas, siempre va a estar el enemigo de Dios que va a querer hacer caer a los hijos de Dios, y ese es usted y ese soy yo. El enemigo va a querer destruirle, le va a querer decir cosas al oído, le va a mostrar cosas bonitas, le va a mostrar algo que parece ser bueno pero que no lo es. A ver, esta es una piedra, conviértela en pan, se parecía al pan. No, el enemigo quiere hacerte caer.
Eso es lo que la palabra nos quiere advertir. Hermano, ¿sabe cuántos han quedado tendidos en el camino? Duele a veces ver cómo por cosas tan insignificantes hombres y mujeres han caído en la tentación. Mas ¿sabe lo que quiere el Señor a través de su Espíritu Santo? Es que usted se fortalezca en esta noche. Es que usted sepa que el Espíritu está para usted, para que usted se llene de Él, para que pueda contrarrestar las artimañas del enemigo, que usted pueda manejar bien la palabra del Señor, que haya siempre una palabra oportuna para decirle al diablo: no, porque Dios dice esto, y porque Dios es fiel, y porque aunque me estés tentando, el Dios del cielo me da una salida para esta tentación. Hermano, lo que Dios quiere es que tú no caigas, que no pierdas tu bendición. No permitas que el diablo te robe lo que era puesto en tu mano, lo que era puesto en tu cabeza, que es la corona de ser llamado hijo de Dios. El enemigo viene contra los hijos de Dios, no viene contra el mundo. Tienes que entender que lo que el diablo quiere es destruir a los hijos de Dios. Por eso es que a veces decimos: pero en el mundo no tienen problemas, no tienen tentaciones como nosotros, no pasan estas luchas que nosotros tenemos. Y es obvio, por lo que nosotros vamos a ganar es tremendamente grande. Es el reino de los cielos que nos espera. El mundo no tiene ese privilegio, lo tenemos nosotros. Y si somos fieles y hemos jurado hasta que el Señor venga por nosotros, haciendo su voluntad, viviendo por fe en el Espíritu Santo, haciendo su palabra, vamos a salir victoriosos de toda tentación. Y eso es lo que el Señor quiere. Yo quiero en esta tarde, hermanos, exhortarles, animarles a que manejemos bien la palabra del Señor, a que busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Yo le pido por favor que usted entienda que aquí hay un trabajo por hacer. El hombre no es lleno del Espíritu Santo simplemente porque se para así y espera. No, el hombre debe buscar la llenura. Cuando yo veo que mi fe está decayendo, cuando yo siento que me están llegando dudas, cuando yo siento que mi ociosidad me está llevando a querer y pensar en cosas que no debo, yo debo ir a los medios de gracia, a donde el Señor me ha llevado, que es a su palabra. Cuando yo veo que estoy sintiendo apetitos en mi carne que no debieran estar, yo tengo que ir a los medios de gracia para que el Señor llene ese vacío que está viendo, para que el Señor transforme esas necesidades que son de mi carne, que no son de mi espíritu, para que Dios trabaje. A eso es lo que quiero exhortarles, a que no vaya usted por nada del mundo a vender su primogenitura, a que por nada del mundo usted vaya a mirar para allá para donde no debe mirar, como David lo hizo, a que usted esté, ¿no es cierto?, y no por nada del mundo venda su primogenitura. Lo que Dios ha puesto en usted no lo venda ni lo cambie por nada, y que haga en cierta manera como José, cuando en un momento llegó esa tentación, prefirió salir corriendo. Amén. Aún sus ropas quedaron atrás, pero salió corriendo, porque el Señor nos da herramientas para poder decir no al pecado, a la maldad, a la tentación. Hermano, quiero pedir en el nombre del Señor que usted tome hoy día dominio de su vida, que usted haga que Cristo le gobierne, que a través de su Espíritu Santo pueda usted contrarrestar las armas y las lanzas del enemigo, porque el enemigo, hermano, no es cualquier cosa. No por alabarlo, sino que para que usted entienda, y yo también entienda, que si se atrevió a ir a tentar al propio Señor Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros? Señor. Pero Cristo nos dejó una herencia extraordinaria, nos dejó una enseñanza maravillosa, y que esta tentación, la cual hemos visto en Cristo el Señor, que nos ha dejado ejemplo, esté latente y patente cada día de nuestra vida, para que podamos también salir victoriosos, vencedores como Cristo salió. Y ojo, no descuidarse, eso es lo más importante, porque si pasamos una, tenga por seguro que vendrá otra, hasta que el Señor venga con nosotros y nos lleve a esas moradas eternas. Señor. Quiero pedirle que incline su rostro donde está y oremos al Señor para pedir fuerza, porque esto no se hace, hermanos, por nuestra propia cuenta. No, solo no podemos, tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Oramos al Señor. Oh Padre mío, te agradecemos, Señor, por este privilegio que nos das, por escudriñar tu palabra que nos bendice, por escudriñar esta palabra que nos fortalece, por conocer, Señor, estas escrituras que nos llevan a tener ejemplos tan poderosos, Señor. Herramientas poderosas, Señor, para contrarrestar los dardos del enemigo que vienen día a día contra nosotros, su pueblo. Señor, gracias por esta herramienta maravillosa que nos ha entregado hoy a través de la palabra, Señor, y a través del propio ejemplo de Jesucristo, su Hijo, que nos enseña cómo poder contrarrestar los dardos del enemigo que quiere destruirnos, que quiere hacernos caer, que quiere vernos en el suelo. Señor, gracias porque usted nos brinda esta bendición que es su palabra. Señor, quiero orar en esta hora
por todos mis hermanos que están tras esta cámara. Yo sé, Señor, que al igual que yo, todos llevamos luchas contra, Señor, el enemigo. Que el enemigo día a día nos pone trampas, nos pone trabas y nos pone tentaciones con las cuales luchamos. Señor, te pido que ninguno de nosotros pueda fallar en esta lucha. Te rogamos, Señor, que ninguno de nosotros caigamos en las mañas del enemigo, porque, Señor, Él quiere hacernos caer, Él quiere destruirnos, Él quiere hacernos perder la bendición. Pero usted lo que quiere es ganar, Señor, es que ganemos victoria con usted. Lo que usted quiere es que salgamos victoriosos, Señor, de estas luchas y estas pruebas y estas tentaciones. Padre mío, y con su ayuda sé que lo podemos lograr. ¿Cuántas veces, Señor, habremos, Señor, rechazado la tentación del enemigo? Gracias a su amor, gracias a su Espíritu Santo, gracias a su palabra que nos enseña. Señor, esto pido, que seamos revestidos de su Espíritu Santo, que seamos revestidos de su gracia y que manejemos bien la palabra de verdad. Oh Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones, bendiga su palabra en la vida de todos mis hermanos. Cuantos hoy mismo estarán con luchas, aún en sus propias mentes, Señor, con dudas, Señor amado, en sus corazones y en su mente, de si es usted verdad, si es realidad, que si está o no está con nosotros, Señor, que puedan creer y saber que usted nunca nos ha dejado solos. Cristo mismo le dijo a sus discípulos: me voy, pero huérfanos no les dejaré, enviaré el Espíritu Santo de verdad y les enseñará todas las cosas que yo os he enseñado, os recordará. Ah, bendito Dios, gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu Espíritu Santo es verdad, y somos movidos y somos llevados por Él. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre está a nuestro favor, pero permítenos, Señor, trabajar también, no solo para tener tu Espíritu Santo, sino para ser llenos de Él, para ser llenos de Él, Señor. Bendice esta tu iglesia, bendice a todos tus hijos conectados en esta hora, y que podamos, si en alguna manera que hemos fallado hasta aquí, nunca más volver a hacerlo, Señor, que nos empoderemos en esta hora de tu Espíritu Santo y de tu palabra, para que podamos también ser victoriosos. Oh Padre, bendiga su palabra, confírmela en nuestros corazones, Señor, y bendiga esta congregación que con atención hoy ha oído, ha escuchado tu mensaje. Pedimos confirmación, Señor, por su palabra, y por esta oración, y lo rogamos todo por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Le invito a darle glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias.